vamos a empezar. Gracias por venir a esta charla, que la planteamos dentro de la asignatura, de una de las asignaturas que imparto en el grado, que es Informática Audiovisual. Bueno, uno de los partes fundamentales de lo que vemos es, a partir de todo el trabajo que hacemos con los distintos medios, imágenes, vídeo, sonido, qué proceso aplicamos sobre ellos, qué formatos de almacenamiento tenemos y, claro, es fundamental el despliegue sobre qué medio lo podemos luego visualizar, usar. Y evidentemente hoy en día el medio número uno es la web. Entonces tenía la idea de traer un experto que estuviese trabajando con todas estas tecnologías web sobre multimedia, bueno, pues un poco en plan puntero que se puede hacer con las últimas tecnologías y la multimedia. Y por eso tengo que agradecer a Carlos Fernández Medina que aceptase mi invitación y esté aquí para dejarnos entrever un poco lo que se puede en una hora sobre qué trabajan ellos. Él trabaja en Neothink, ya lleva bastantes años trabajando en distintas webs en este medio, pues por ejemplo para GameLab, que es un evento de videojuegos. Pues él se encargaba de la parte web, no solo del evento, sino otras webs que había por atrás, que utilizaban para, bueno, pues crear comunidades y demás. Y bueno, Neothink es una empresa, vamos a decir que no puramente de informática, es una empresa de marketing, diseño, y también me parece interesante esa parte, en el sentido, uno, porque quizás las empresas de marketing sean las más punteras en esto, porque buscan cómo sacarle partido a la web para que sea muy visual, muy de experiencia, muy hacia el usuario, muy que atraiga, y en eso tiene un papel fundamental la multimedia. Y por otro lado, también porque es un escenario típico en el trabajo de audiovisual multimedia, o sea, gente de informática trabajando junto a otra gente que plantea ideas en los proyectos, pero que no sabe exactamente cómo llevar a cabo, otra gente que está diseñando medios, y cómo los junta todos. Y entonces, desde mi punto de vista, el ingeniero en informática es el que hace la integración de todo esto, ¿no? Es el que plantea cómo plasmar esas ideas, es el que une los distintos medios, es el que luego tiene que sacar adelante en una web todo esto, ¿no? Entonces ese punto de vista también me parece interesante. Bueno, pues sin más, os dejo con Carlos. Por supuesto, todo lo que queráis preguntarle, os contestará. Si puedo, todas las preguntas. y si lo sé. Bueno. Gracias. Bueno, hola a todos. Antes de nada, es que tengo que llevar un registro del trabajo de que estuve aquí. No, más que es una broma, en realidad es para nuestro canal de Instagram y de Facebook, que nos gusta desde Neothink que cada uno de nosotros compartamos nuestras experiencias, tanto profesionales como personales, como gastronómicas o de hobbies. Entonces intentamos siempre enriquecer un poco el canal. Bueno, como decía Juan Ramón, llevo trabajando en temas web, pues no lo sé aproximadamente, pero yo calculo que desde el 2009 más o menos empecé a trabajar siendo estudiante de esta casa de la Universidad de Oviedo, concretamente haciendo el máster en Ingeniería Web. Empecé siendo becario de colaboración, conectando y arreglando ordenadores, y mientras tanto pues me surgió mi primer trabajo como desarrollador web para GameLab. Algunos de vosotros conoceréis el evento, otros quizás no tanto. Es un evento de videojuegos a nivel internacional
y llevo trabajando con ellos ya 5 años. Seguimos detrás, un compañero también de esta universidad y yo, seguimos detrás del desarrollo web. Entonces fue un proyecto quizás de los primeros y de los más enriquecedores, que te hace ver cómo las web y sobre todo los desarrollos software, porque al final el software o la informática no son solo aplicaciones gigantescas para bancos o para multinacionales, que al final no sabes ni siquiera quién lo va a usar o si lo va a entender, sino que muchas veces son experiencias, como comentamos en esta charla, que se viven desde perfiles muy diferentes, ya sean estudiantes, ya sean muchas veces personas que no tienen el contacto con la informática que tenemos nosotros, o sobre todo gente más inexperta, ¿no? Entonces, al final dices, ¿cómo generar esta experiencia en los dos sentidos? Por una parte, experiencia a nivel sensorial, y por otra parte, experiencia de convertirse en un experto, ¿no? Navegando o utilizando las webs. Y eso es bastante más difícil desde mi punto de vista que propiamente confeccionar o construir. No es lo mismo saber poner un ladrillo encima de otro a hacer un chalet vanguardista acorde al diseño o a las nuevas tendencias, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poco de esto. Como estáis en multimedia, yo no sé exactamente cómo de formados o cómo de relacionados o cómo de interesados estáis en el mundo de la web. Entonces, mi idea no es plantearos aquí una charla de desarrollo de cómo utilizar el último framework, la última especificación de la librería de Google o similares, porque para eso hay documentaciones y talleres intensivos, sino venir a hablar un poco de lo que dice Juan Ramón, ¿no? De cómo se integra y cómo se generan estas sinergias a través de las tecnologías multimedia para, en este caso, las experiencias web, ¿no? Como él bien dijo también, al final esto es marketing, tenéis que pensar qué es lo que nos tiene que llamar la atención en una web, o qué es lo que os llama la atención en una web. Yo creo que, salvo excepciones muy puntuales, como puede ser la Wikipedia, como puede ser alguna página específica de desarrollo o parecidos, todo lo que se pretende siempre con una web es o vender, o sobre todo por detrás de vender, o digamos más básico, es captar nuestra atención. Entonces lo que podemos pensar es cómo se capta la atención de una persona, ¿no? Pues antes la web estaba más bien concebida desde un punto de vista documental, científico incluso, y quizás estas cosas no premiaban tanto, ¿no? Se valoraba el texto, no se valoraba tanto la imagen. Entonces, lo que yo vengo un poco aquí a contar, o sobre todo a expresaros, no diría tampoco defenderlo, pero sobre todo contaros cómo están las cosas, es a llamar la atención a nivel visual. Lo podéis percibir por vosotros mismos, como en realidad las páginas web, a poco que naveguéis, cada vez buscan más que viváis algo. No es tanto que os informéis sobre algo, sino como que lo viváis. Un ejemplo que os puedo poner a mí, que se me ocurrió ahora viniendo hacia acá, es la página de Apple. Todos conoceréis Apple. Y como conocéis Apple, conoceréis también, por ejemplo, el iPhone, ¿no? Pues cuando sale el nuevo iPhone, la página del iPhone podría ser una página informativa de especificaciones, como cuando sale la última versión del Sublime Text, del Notepad o de Eclipse, ¿no? Pero no, es diferente. Es más atractiva, busca que le dediques una atención y sobre todo que te guste, te busca generar una sensación. Entonces aquí es a donde voy, a lo que es informar o a lo que es generar una sensación, evocar que nosotros tengamos una nueva sensación interna, en este caso, pues bueno, ganas de tenerlo, o a lo mejor ganas de ir a un sitio, en el caso de viajar, y eso lo podéis experimentar con infinidad de páginas web, todas, incluida el Eclipse, el propio Eclipse, las propias páginas de codificación, CodeCanyon, lo tenéis por ahí, Code Academy, tenéis Code Drops también, que te muestra códigos, ejemplos, como todo lo que intenta es ganar atención y sobre todo visualmente ser atractivo. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Pues por lo que estamos aquí, uno de los aspectos importantes es la multimedia. Entonces, el tema es cómo podemos integrar en una web todos estos aspectos para conseguir esas llamadas de atención, ¿no? Esto es lo que os estaba comentando hace un momento, evocar una sensación. La tendencia actual no es solo proyectar una imagen como tal, sino proyectar una imagen y que tenga un feedback, que tenga ganas de tenerlo, que tengas ganas de compartirlo, lo quieres compartir en Facebook, lo quieres vivir con el resto de gente y sobre todo quiere acercarse a ti, no solo quiere enseñarte algo, sino que además quiere ponerse a tu nivel para enseñártelo. Spotify.
la página web de Spotify, todos podéis entrar y ver un montón de chicas y de chicos, generalmente bastante guapos, más guapos que nosotros, y bastante felices, todos escuchando música, en ambientes de playa, en un salón muy mullido y con mucho amor y con mucho friendly and lovely. Pues la idea es esa, buscar que tú cuando veas eso digas, qué buen rollo, qué guay, cómo mola, cómo me gusta, lo quiero. Entonces eso, si te pongo un texto y digo Spotify, una aplicación que vale para oír música, que funciona muy bien y que además es muy legal, pues a lo mejor nadie la descarga, pero en el caso de el marketing es un poco diferente. Entran en te quiero vender una cosa y parece que funciona. Entonces, hablando de antes, de ahora y de lo que va a venir, lo que comentamos antes, Wikipedia, sin desmerecerla y sin decir nada de ellos. Wikipedia es una página informativa 100%, necesita ser así, pero la mayoría de las páginas eran como esas, no tenéis más que entrar en la antigua página de la Universidad de Oviedo, en la antigua página de IBM, en la antigua página de Apple, en la antigua página de Microsoft, lo que sea, yo creo que salvo Google, que solamente es un icono, más multimedia imposible, y un logotipo, mejor dicho, y la página de la Wikipedia o cosas de ese estilo, en las top 10 del mundo, todas interactúan contigo. Entras en la página de Yahoo, ¿por qué narices la página de Yahoo, que es un buscador, tiene noticias, tiene anuncios, tiene sensaciones? Pues porque busca lo mismo. ¿Por qué la página de MSN hace lo mismo? Microsoft, todos. ¿Por qué Microsoft entras y hay 3 chinos, dos personas, estudiantes, 3 niños y una madre con una tablet? Porque lo que quiere es acercarse a ti, lo que quiere es que tú te veas representado en eso, y no solo quiere decir hola, soy Microsoft. Entonces eso es el presente. ¿Y el futuro cuál va a ser? Pues lo que podemos ver en diferentes dispositivos, sobre todo teléfonos, y lo que vamos a ver en el navegador, si lo vemos, que se convierta en algo más que una web, que se convierta en, bajo mi punto de vista, un anuncio de publicidad. Lo que nosotros teníamos hasta ahora era un simple contenido estático, y lo que queremos es un anuncio. Queremos 20, 25, un minuto. Sabemos que más de un minuto de iteración en una web es muy complicado tenerlo. Pues tenemos eso, y queremos proyectarte una imagen y queremos que lo quieras. Entonces al final, ¿cómo lo hago? Con imágenes, con vídeo, con música, con experiencia de usabilidad, con un movimiento especial del ratón, con una transición concreta, con una aparición, un desvanecimiento de un texto, con un acercamiento. Entonces, vamos a hacer un stop en enseñaros esto. Esto es, básicamente, no sé si se ve bien, seguramente no, es un mosaico de una de las páginas de premios, para mí la referencia de premios de diseños de web, y solamente viendo este mosaico podríamos ver que algo tienen en común, que son, lo hice al azar, la verdad que tampoco me lo había planteado, todas tienen un eslogan gigantesco, una imagen en alta definición detrás, 2 o 3 iconos y las ganas de enseñarte algo. No tenemos aquí 3 párrafos, 400 fotografías, 3 correos electrónicos y además el contacto para que lo tengas ahí a primera vista. Pues es esta página, se llama Awards, y como podéis ver, pues al final son todo diseños diferentes. Entras en cada una de las páginas y tenemos experiencia. Muevo el ratón, se genera una experiencia. Por detrás hay unos polígonos que se mueven y se transforman. No tengo un simple slide, tengo movimiento. Esto podríamos tener diferentes maneras de vender esto, ¿no? O sea, yo necesito contar este texto que tenemos aquí y podría no tener que ponerlo así, no tendría que poder generar, no necesito generar este efecto en el logotipo, si os fijáis arriba a la izquierda, de que aparezca, pero queda muy cool, queda muy cercano, queda muy interesante. Lo mismo, genero una experiencia, no solo estoy leyendo, estoy interactuando constantemente. Entonces, este es un simple ejemplo, podría abrir cualquier otro, podríamos abrir este, no tengo ni idea de qué será, pero posiblemente sea algo similar. Lo podéis ver, la mayoría de los portales promocionales buscan también esto. Pues tenemos que mover nuestro cursor para explorar. Pues no tengo ni idea de qué estará cargando. Vamos a mover el cursor para explorar. Y alucinamos, ¿no? Vemos esto y decimos, joder, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Pero, ¿esto es una página web? Pues sí, es una página web. Y, como veis, los movimientos, las transiciones, esto parece un anuncio, esto parece un spot. De hecho, creo que tenemos audio, ¿no? The ISE
CE3 was launched at the peak of the disco era. Interacción, fijaros en la barra de abajo. Spacecraft was launched Transiciones, cómo se genera movimiento. Todos son fundidos, nada es estático. Bueno, y como esto, pues todos los ejemplos que queráis. Podéis entrar en Awards y hay miles de ejemplos. Cada día sale una página nueva y cada mes se valora una nueva. Entonces, esto, volviendo a la presentación, es lo que os quería transmitir con el tema de la experiencia. Pues, ¿cómo lo conseguimos? Aquí viene lo detrás, lo que nos interesa a la mayoría, ¿no? La tecnología. Pues tecnología para desarrollar HTML5, CSS3, JavaScript. Todos estamos ya familiarizados con lo que es HTML5 marcado, CSS3 estilo, JavaScript, programación, especialmente en la capa de, o sea, en el cliente para hacer generalmente animaciones y ahora cada vez más para hacer también lógica de negocio, acceso a bases de datos y cosas así con las últimas tecnologías. Luego, lo que nos toca, multimedia, recursos gráficos, iconos, muchos iconos. Ahora todo está de moda ponerlo con iconos. Y si ponemos un icono de una taza de café, mola más que un icono de un tic así. Y si ponemos un icono de un pastel, pues también mola el doble. Entonces, iconos, cada vez más iconografía, cada vez más logotipo. Sabéis que existe la posibilidad de convertir el icono en texto y que ahora se procesa como texto. Y luego, la iteración, pues dinamismo, suavidad, limpieza, transiciones. Eso es cómo lo conseguimos. Entonces, acabé de contaros. Ahora lo que os quería enseñar era, vamos a hacer una pequeña simulación de lo que sería una página web. Aquí lo tengo. Esta es la página. Esta es una página responsive para que luego hablemos. Una preciosa página web. Nos gusta mucho, ¿eh? Esto sería lo que estamos bastante, bueno, iba a decir acostumbrados, o se ve bastante, sobre todo en instituciones, es una página de un currículum vitae que me he inventado yo ayer por la tarde o hace 2 días por la tarde, no voy a deciros exactamente cuándo, donde se cuenta una biografía, donde contamos una formación, donde contamos una experiencia laboral, donde contamos una serie de hobbies y aficiones. Esto, a nivel de marcado, el que sepa un poco de HTML verá que es una tontería absoluta. Y a nivel de estilo, pues es un estilo, sobre todo CSS2, donde tenemos colores, donde tenemos un fondo, donde tenemos un elemento que flota, y donde tenemos márgenes, donde tenemos tamaños de letra, trabajo sencillo. Entonces, esto se puede transformar. Primero vamos a ver exactamente, ahora me vais a decir cuando veis el texto, porque yo aquí lo veo bien, pero vosotros me tenéis que decir si se lee. Así no se lee, ¿no? ¿Paro? ¿O más? Vale. Tenemos, hablando de CSS, reglas normales y corrientes. Los que hayáis hecho un poco estaréis acostumbrados a verlas, pues bueno, flotar, márgenes, colores o incluso modificaciones del cursor, pero poca experiencia, poca iteración. Y luego, lo que tenemos es que pensar en cómo transformar esto para que venda mucho más. Entonces yo ahora os presento esto, a ver qué os parece. Presento un título, una foto donde es algo muy guapo. Presento una transición, os presento un fondo que no se mueve, otra transición, un fondo en HD, lo vemos, ¿no? Es un poco diferente. Si ahora mismo os dijeran que contratarais a una persona, ¿a quién contrataríais antes? ¿A este o a este? Yo creo que yo contrataría a este. Depende, claro. Si la formación es una patraña, pues a lo mejor no. Pero ante igualdad de condiciones, parece que vende un poco más, ¿no? Esto, nos gusta esto. Ah, mira que... Ah, te pones encima. Ah, experiencia. Nos gusta esto. Me pongo... Mira, ay, mira qué cosa tan chula pasa aquí cuando me pongo por encima. Y sobre todo vemos que se convierte en algo más cercano, algo más que tiene que ver contigo, que responde a lo que tú estás haciendo y no solo un pantallazo. Entonces, esto vamos a poner ahora una breve presentación donde comente un poco a nivel tecnológico cómo se resuelve, pero poniéndolo un poco por encima, vemos que son prácticamente 10, 12 reglas nuevas
que utilizamos de CSS para sobre todo buscar animar. Lo que quiero es animar y generar interacción. Busco transparencias, aquí tengo transparencias, cambiando un color y poniéndolo transparente. Busco poner cosas fijas o poner un fondo fijo. También esto es relativamente nuevo y se utiliza para generar un efecto que habréis vivido muchas veces que se llama parallax scrolling, donde el fondo de detrás está fijo y sin embargo lo demás se mueve a diferente velocidad que el fondo. Esto es un efecto muy recurrido, lo tenemos también aquí en el efecto del fondo de los cubos, veis que se mueve a un ritmo diferente. Pues todo esto hace como que haya un nuevo sistema, hay unas capas, hay una serie de cosas que al final nos llaman más la atención. ¿Y esto qué es? Yo no he hecho nada más que poner dos fondos, dos fotos en HD, buscar una tipografía guapa y generar unas transiciones. Esto es multimedia, es un enriquecimiento a base de imágenes, a base de efectos y a base de transiciones. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Pues lo voy a poner en una breve presentación que tenemos aquí con CSS. Está bien que lo leamos esto, ¿eh? Esto es CSS y es de verdad. Bueno, no lo he hecho yo, ¿eh? Esto es una imagen, ahora lo he copiado. Pero este ejemplo está hecho con CSS de verdad. Y es cierto, o sea, hace 10 años esto era impensable, ahora veis eso y mola un huevo. Esto antes se hacía con Photoshop o con Illustrator, con lo que tocara. Ahora podemos hacerlo con CSS. ¿Por qué? Porque la tecnología cambia y nos permite hacer cosas de esas. Incluso este maldito triángulo de aquí abajo, que hace 5 años lo hubiéramos tenido que hacer con un PNG que nos dejaran para colocarlo aquí en una esquina y que quedara bien, ahora es CSS. Son bordes. Es un contenedor que tiene un borde de una esquina a otra, otro borde y está rellenado de color. Las letras giradas, podemos rotar, podemos voltear, podemos cambiar el fondo, el color, podemos utilizar las estrellas como tipografía, cosas que antes no se podían hacer. Entonces, vale, entrando un poco en tecnología, pero siendo un poco breve, si veis que os doy la vara, me dais un poco de cera. Simplemente comentar eso, CSS3 surge después de CSS2, se basa en ellas una serie de normas que amplían y va por módulos, algunos están aprobados, otros todavía están en fase de aprobación, en fase de estudio, son drafts y algunos se implementan y no, dependiendo de los navegadores. Entonces, ¿cuál es el uso real? Depende mucho de las normas y depende mucho de la tendencia. Por ejemplo, utilizar tipografías, utilizar bordes, utilizar sombras, se utiliza un montón. Otro tipo de cosas más especiales, columnas, esquinas o cosas, bueno, hay cosas que se utilizan menos. Entonces, la pregunta esta que tenemos aquí detrás, para mí la respuesta es que todavía no. Podemos hacer una web, pero tenemos que ser todavía conscientes de que tenemos un enemigo que no ha muerto aún, que se llama Internet Explorer, y que todavía tenemos que seguir lidiando con él, porque hay muchas cosas que todavía no acepta. Y Chrome hay cosas que hace, cosas que no, otras cosas las hace Safari. Nos ha fastidiado bastante el tema de tablets, iPhones y eso que vienen con Safari, entonces todo el mundo utiliza Safari y entonces Safari se hace las cosas a su manera, aunque sea el mismo motor que Google, no lo hace exactamente igual, entonces vaya por Dios. Entonces hay que tener siempre un poco de cuidado, hay ciertas restricciones que tenemos que tener. Y sobre todo no restricciones, sino transformaciones, es decir, esto no se ve en un Internet Explorer, pues se lo pongo de otra manera, y si tiene Internet Explorer, pues chicos, se va a perder la experiencia. La idea es un poco también esa. Entonces vamos a comentarlas un poco por encima, las nuevas reglas, y bueno, nuevas, ya no son tan nuevas, pero las reglas, digamos, las que más se pueden utilizar para conseguir cosas como las que hemos visto. Primero, nuestros queridos bordes redondeados. Antes imposible de poner, ahora es una simple norma. Ponemos los píxeles que queremos que tengan de radio y conseguimos, a través de la propiedad border radius, en un momento tener cualquier elemento con bordes redondeados. Comentar, los bordes redondeados se están pasando ya de moda, o sea, ya no se utilizan, pero nos valen. Después de 7.000 líneas de código que costó implementarlo en Opera, pues ahora ya no están de moda. Pero el tema es que no es solo los bordes redondeados en una caja como esta azul que vemos aquí, sino son un borde redondeado. ¿Yo dónde puedo utilizar un borde redondeado? Pues a lo mejor puedo utilizar un borde redondeado en hacer una curva porque quiero hacer unos picos como si fuera un electrocardiograma o las bandas de la música porque quiero generar una experiencia de ese estilo. O quiero hacer una curva, quiero hacer cualquier cosa. Puedo crear un contenedor
y hacer un borde. Esa es un poco la idea que hay que tener, que podemos utilizar elementos básicos para hacer cosas muy complejas y al final son 5 cosas básicas que generan una experiencia gigante. Me lo comentaba Juan Ramón cuando presentamos la nueva web, la veremos ahora al final. Y vamos viendo cosas, ¿no? La nueva web de Neocin, que Juan Ramón se la enseñé. Mira qué cosa, ¿pero qué es esto? Pues es un borde. Pues es una sombra. Pues es un fondo. Hostia, qué bien queda. Claro, porque combiné 3 cosas sencillinas y queda bien. ¿Y qué sensación tengo? Que se acerca a mí. Volvemos a lo de siempre. Experiencia. Sombras. Prácticamente igual. No tan fácil, pero prácticamente igual. Le ponemos la longitud de la sombra, la opacidad de la sombra, el color de la sombra y la dirección en la que quiero que vaya. Conseguido. Esto antes, una chapuza. Necesitábamos una imagen que tuviera la sombra. Chapuza máxima, horrible, si cambio de tamaño de pantalla no puedo conseguir nada. Ahora tengo algo mucho más fácil y mucho más cómodo. Volvemos a lo de siempre. Esta sombra es una bueno, no se ve, pero hay una sombra. Es una horterada. Esta sombra ahora no se utiliza. Pero claro, una sombra detrás de un texto o detrás de una caja que nos vale para transmitir una sensación de que está encima, de que está moviéndose o de que tiene un ligero contorno, pues es mucho más interesante. Vamos a la página de iPhone y nos suben, de la que abajo con el ratón, sube el iPhone así despacín, con una sombrina, y digo, hostia, qué guapo esto, o sea, voy a comprar este iPhone porque es la hostia de guay. Y si no, bueno, perdón los tacos, si no compro ese iPhone, a lo mejor es porque no había esa animación. Y si genero esa experiencia, pues la gente va a decir qué producto, qué calidad, qué cerca, están pensando en nosotros, qué chulo. Y eso es lo que queremos. Y lo que queremos con todo, con los vídeos, con las imágenes, etc. Seguimos. Fondos, también, la nueva panacea. Podemos hacer cosas con fondos. Podemos poner a un contenedor 2 fondos simultáneos. Entonces puedo generar situaciones de capas dentro de un mismo contenedor. Antes tendría que tener 2 contenedores, uno delante del otro, ajustarlos de manera absoluta para que estén justo en el mismo sitio, para que entonces tenga una sensación de plano. Para hacer Mario Bros. Quiero a Mario, quiero el seto de detrás y detrás el cielo. Pues ahora podemos hacerlo. Fácil, una propiedad. Todo esto no entro en detalles de cómo se hace porque no tiene mucho sentido. Lo tenéis en W3 Schools o en la propia especificación, el uso. Son usos fáciles, solamente os digo hasta dónde se llega con CSS3. Degradados, lo mismo. Antes teníamos que hacer una imagen de 2 píxeles y ponerla, que se repitiera para que quedara una especie de degradado. Si la imagen estaba hecha con colores que no eran colores web, se veía mal, se hacía una banda, horrible. Ahora lo hacemos por programa. Entonces hago una línea, le digo de dónde a dónde quiero ir, volvemos a lo de siempre. Si hago un degradado que vaya desde el rojo hasta el verde, lo pongo de fondo y pongo un logotipo de Jesucristo haciendo así que gira, pues entonces queda horrible. Pero si utilizo un degradado para hacer blanco-gris en una esquina abajo y utilizo un icono, pues fíjate, el degradado le ha dado un toque, ¿no? El degradado, pues igual que en esta cabecera de título, que seguramente no se aprecia muy bien por el cañón, va de azul a violeta, pues le da un toque. Entonces al final, esos son los cambios. Tipografías, clave, fundamental, importantísimo. Y multimedia también. Esto al final es imagen. O sea, tener una tipografía o tener otra parece trivial y no lo es. Lo podemos ver ahora cuando volvamos al ejemplo de la universidad. Tenemos facilísimo a través de Google Fonts, lo conoceréis los que habéis hecho alguna web, súper cómodo, lo importo como una hoja de estilos y puedo utilizarlo con los grosores que yo quiera, con los tamaños, no suele quedar sketch, se dice en inglés, no sé, entrecortado, así como con unos dientes de sierra. Y antes con las herramientas que había solía pasar, utilizábamos Font Squirrel o Font Web y a veces las convertía, a veces no. Entonces Google Fonts, genial, y funciona bien. Y como podemos ver ahí, si yo pongo las tipos le dan mucha vida a tu web en Times New Roman solo en negro con el fondo blanco, puede quedar muy guapo, muy astuto si estoy intentando hacer algo así un poco cool, o puede quedar horrible. Esto, por ejemplo, te puede gustar, no te puede gustar, a mí particularmente no me da más, pero consigue un efecto de atracción. No es solo un texto que dice las tipos le dan mucha vida a tu web, sino que es una especie de imagen, una especie de collage. Entonces dices, una composición solo hecha con texto, he conseguido una imagen. Esto si lo utilizo en una web como un eslogan, lo pongo de un lado, pongo un texto que sale y que sube, pues también queda bien. Y es más multimedia. Transformaciones, que las veremos después, súper interesantes también. Puedo girar cosas, puedo moverlas, puedo hacer un efecto de profundidad, como si se abriera una puerta,
puedo conseguir cosas de ese estilo con reglas sencillas. Combino una encima de otra, y puedo conseguir un fundido de un movimiento en profundidad sobre el eje Z y que además se gira un poco, pues a lo mejor te interesa tenerlo, a lo mejor no. Y combinando cosas de estas, pues al final se consiguen elementos más potentes, ¿no? Que tienen una vida más larga. Transiciones. Importantes, eso es una cosa muy nueva y que se utiliza muchísimo. Coger un elemento, aplicarle una transición, le dices el tiempo que va a tardar y sobre qué estilo se lo quieres hacer. Quiero que sobre el background cambie en un segundo, y entonces de repente conseguimos lo que teníamos en la otra web, que una cosa que era blanca ahora tiene un fondo negro, y lo hace en una transición, en un fundido, sin tener que hacer programación por detrás, en JavaScript, o sin tener que cambiar una imagen por otra, o incluso hacer un GIF, o cosas de ese estilo. Ahora natural. Entonces digo, necesito que se haga el texto más grande, pues poniéndome encima le digo que cambie el texto. Útil, muchísimo, pero con cuidado. Si hacemos una transición de que el texto bote, haga siga, pues puede quedar bien. A lo mejor en una página de una guardería queda estupendo, a lo mejor en la página de Gucci pues queda fatal, pero lo podemos utilizar y lo podemos transformar. Y lo mismo con animaciones, podemos incluso pautar y decir exactamente en qué momento de una animación hago qué cosa, y entonces puedo construir como si fuera una pequeña película donde digo, cuando lleve el 25% de la animación el texto es gris, cuando lleve el 50% es gris más oscuro y cuando lleve el 100% es negro, y le digo que todo esto dure un segundo y entonces conseguimos un efecto de, en este caso, oscurecimiento del texto, a lo mejor más o menos progresivo. Esto, fundamental. Fundamental, no hace falta sabérselo, como el Padre Nuestro, buscamos keyframes, construimos uno, hay cientos de miles de ejemplos en la web para trabajar sobre ello, pero es importante saber que si lo que quiero hacer es un borde que se llena, pues a lo mejor lo puedo hacer así y lo puedo conseguir. Columnas, pues también puedo establecer que el texto se coloque de una manera concreta sin tener que modificar el contenido, cosa que antes no se podía hacer. Necesitaba repartir el contenido en diferentes contenedores y flotar cada uno de ellos. Ahora no. Puedo decir, este tocho texto es dividido en 3 columnas, ahora en 2, ahora en 4, ahora en 1. Eso me recuerda a un iPhone, una tablet o una pantalla de 1920 por 1080. Tengo 4 columnas, ahora tengo 2 y ahora tengo 1. Pues eso lo podemos hacer muy cómodo con eso. Y se acabó el CSS3 por encima. Entonces, llegados a este punto y sabiendo esto, pues vemos nuevamente las diferencias entre esto y esto. Vemos que aquí arriba hay transiciones de aparecimiento a que empiece en no sé qué punto y que termine en ese otro punto. Cuando este elemento supere un scroll concreto, esto que tenga un efecto de aparecimiento y que suba. Cuando me pongo encima, que cambie el background. Eso lo podemos ver aquí. Por ejemplo, aquí. Cuando estoy encima de un elemento concreto, pues que tenga una transición de todos los efectos que tiene encima de 0,5 segundos. Y entonces cuando estoy encima, le digo que cambie el color y que pase de ser, en este caso, blanco a negro. Y que cambie el color del texto. Entonces, generando esa transición, como veis, en 3 líneas, pues tengo el texto. De blanco a negro y cambio el color de la tipografía. Y esto, bajo mi punto de vista, aunque ahora mismo no valga para nada o tenga una sensación de botón, que es otra cosa que podríamos discutir, impresiona un poco más esto. Después, ¿para qué también podemos utilizar este tipo de cosas? Pues para la adaptación responsiva. Como, bueno, responsivo es una palabra que no existe en castellano, ¿no? Es responsive design, pero bueno, el argot responsivo. Entonces, por ejemplo, esta página, que la utilicé en su momento para unas clases en el máster en Ingeniería Web, es una página 100% responsive, que dependiendo del tamaño de la pantalla, se ajusta. Y vemos que pasamos de 3 columnas a 2 columnas y a 1 columna. Entonces esto en un iPhone se ve de lujo. Si tengo un iPad se ve estupendo también. Y si tengo una web de escritorio, pues se ve muy bien.
y siempre se lee y tengo la información siempre para que pueda trabajar con ella. Eso es lo mismo que comentábamos al principio, esa experiencia. Si yo entro en una página y se ve pues como esto que no debería hacer, pero lo voy a hacer desde el iPhone y veo esto, pues claro, es un poco triste. O sea, tengo la foto aquí del DNI guapa y luego digo, ¿pero qué estudio? ¿Aquí qué pone? ¿Ingeniería de qué? Ah, que me tengo que mover con el dedaco aquí para... Hostia, ¿cuándo acaba esto? ¿Cuándo acaba? No acaba nunca. Y ahora tengo que volver, espera, mira que sigo leyendo aquí, ¿qué será esto blanco? Ah, no, que es que tenía un trozo aquí. Entonces, ese tipo de cosas, aunque parezca una chorrada y ahora hablemos de tecnología y no sé hasta qué punto es aplicable exactamente a la multimedia, a las competencias que vosotros estáis cogiendo en esta asignatura, que veáis que en realidad es experiencia y que el utilizar las transiciones, el utilizar los textos, las imágenes, la colocación, los tamaños y la visión que va a tener el usuario al final, ponerse un poco en su punto en su cabeza y ver un poco cómo queremos que disfrute de lo que nosotros estamos construyendo, pues al final va a repercutir en que nos hagan caso o no nos hagan caso. Un ejemplo interesante es el de la página web, la nueva página web de Neothink. Donde desde el principio, mira, salí ahí, desde el principio tenemos una experiencia. Tú estás entrando aquí y lo que vemos es un mensaje, nada más, como las páginas que vimos antes. Un mensaje ahí con un gato con unos labios, que no, dice que será esto, un mensaje y la posibilidad de ver un vídeo y además una flecha hacia abajo. Si le das a la flecha hacia abajo hay algunas cosas y si le das a un vídeo hay otras. Entonces, bueno, pues voy a ver el vídeo. Ya estás interactuando, te está respondiendo la página, no solo estás accediendo a una información plana. Bueno, y esto no es nada, porque han sido 2 minutos de nada, pero vaya como mola este sitio. Y dices, joder, y comen y todo, y beben ahí, se están poniendo unos cacharritos y están jugando al ping-pong, y el de los tatuajes, y tienen ahí mucho cristal, mucha reunión, mucho neo-snow, joder, y hasta ping-pong, hostia, pues voy, se lo montan bien. Ya tenemos la experiencia, ¿no? Ya tenemos la sensación. Entonces, al final, ¿eso cómo se consigue? Eso no lo consigo con una foto solo, lo consigo con un vídeo, lo consigo con una transición, lo consigo con un movimiento, con una animación. Continúo. ¡Wow! Mira cómo salió, a ver, eso otra vez. Oye, quiero volver a verlo. Mira cómo aumenta. Interesante. Esto
puedo poner 4 bloques, o incluso puedo poner un menú. Qué guapo quedaría un menú ahí, qué guapo quedaría un mosaico de nada. Pero busco imagen, busco texto, busco icono, busco transición. Ese texto de debajo, todos vendemos algo, yo creo que no lo leí nunca, un solo objetivo, una cosa muy guapa. Pero sobre todo la manera de salir, la suavidad, la limpieza, esto a lo mejor podría aparecer por defecto o incluso saltar ahí sin más, pero no, esto podría aumentar de golpe. No, queda mejor que tarde un segundo en crecer y que tenga una sensación. El menú, nos podemos fijar, que se abre, que se abre, y pincho, que se cierra. Mira el cerrar, eso es un borde. De hecho son 3 contenedores con un borde cada uno, y cuando pincho los inclino 90 grados. Uno desaparece y los otros 2 los inclino 90 grados. ¿Quién lo hubiera dicho eso, que podíamos hacer eso con CSS3 y con un borde? Cualquier cosa, dentro. Rebote. Volvemos. Vídeo. Esta web, de antes de que hubiera vídeo, en el momento en el que se incluyó vídeos, tuvo un salto generacional absoluto. O sea, no parecía otra web. Y es un vídeo de 3 segundos que no hace nada. Pero al final sí hace algo. Entonces, las transiciones, esto se valora. Y no lo digo porque lo haya hecho yo, sino porque lo vemos. Ese cargador ahí, oye, ese cargador, oye, qué mono, Mira, el circulín ahí, interesante. Que cuando pinches en una sección haya un fundido a blanco, son detalles que no nos cuestan mucho trabajo y que al final consiguen una sensación. Cuando te pones por encima, hay una ampliación, hay un color, hay un cambio, que no es solo una galería sin más. Esto. Hola, pues, qué guay. Y sobre todo si las canciones cambian cada 2 minutos, como cambian, pues queda guay también. Y si la media de edad es real, con la fecha de nacimiento de cada uno de nosotros calculado, simple cálculo tonto de programación que cualquiera podríamos hacer, pues lo mismo. Da una sensación de continuidad, de vida, de que tiene vida. Y si me voy a Vida Neo y encima abrimos vemos aquí gente de parranda, y encima abrimos un Instagram donde tenemos todas las sensaciones que nosotros tenemos, pues todavía hay más sensación, todavía hay más ganas de seguir. Y así podríamos seguir bastante tiempo. Adaptación, responsive, como habíamos hablado, también. Fijaros, llegamos a un iPad. Ojo, igual está con 3G. No vamos a ponerle el vídeo. No vaya a ser que le gaste los megas. Y es verdad. Entonces le dejamos una foto. Se ve bien. Y de repente tenemos un iPhone. Pues también se ve. Voy a la portada. Ya no necesito las caras porque no caben en un teléfono. Entonces, ya no puedo mostrar las bandas, muestro la información de otra manera. Igual de atractiva y más cómoda para el que tiene un iPhone. Y en cuanto va a ser de un cierto tamaño, cambia la historia. Ya no hay vídeo. Y al final, pues todo esto son experiencias. ¿Cómo controlo esto? Hablando a nivel tecnológico, pues por ejemplo, con reglas tan sencillas como esta. Esta que tengo aquí marcada, no sé si se ve bien lo que tengo marcado, la 102, simplemente dice que para un cierto ancho de pantalla, para las pantallas que como mínimo tengan 1024 píxeles, que haga una serie de cosas. Entonces yo sobrescribo ciertas reglas CSS con otro criterio dependiendo del tamaño de la pantalla. No nos cuesta mucho trabajo, es como hacer 3 CSS. Los que hayáis hecho algo de CSS alguna vez, o hayáis visto algo de... Yo en la titulación lo vi. Estaba la clásica hoja de estilos de impresión para cuando quieres imprimir algo, quitamos las imágenes, quitamos los colores, quitamos los fondos para que la vista de impresión sea lo más cómoda posible. Al final es lo mismo, es la etiqueta media, o sea el parámetro media, utilizando diferentes opciones para ajustar.
Pues si el mínimo ancho son 1024, entonces ponme 4 columnas, ponme 5, ponme la pantalla completa, desactiva el vídeo o haz que las transiciones duren 1 segundo en vez de 2, porque en un iPhone me apetece que estés más tiempo mirando el teléfono. Y como veis, es una línea, no es más. Es todo programación y colaboración de lo que habíamos hablado antes, recursos de imágenes, iconos, vídeos y alta definición y las transiciones de arriba a abajo. Por ejemplo, transiciones. Hablando de este último ejemplo de la página personal de mi vida, pues tenemos una librería, esta la utilicé yo de fuera, la descubrí hace relativo poco tiempo, donde son un montón de animaciones diferentes. Os la voy a presentar aquí para que la veáis y estemos todos en el mismo punto. Ay, no es JS, perdón, este es ese. Así. ¿Y a qué efecto más tontín? Pues este a lo mejor no lo usas nunca, ¿no? Para poner solamente remate final, a lo mejor si haces una página de unas rebajas. Pero este, bueno, pues a lo mejor sí que tiene un toque. Este también. Y esto si lo miras, en detalle no es más, aquí está en código, parece así muy complejo, pero en realidad no es más que lo que comentamos antes de los keyframes y de las animaciones por pasos, donde en cada uno de los porcentajes le digo que haga una cosa. Pues en este caso esta no sé exactamente qué hace, pues aumenta el tamaño más o menos para que haga una especie de rebote. Vemos que en el 0 hace esto, en el 30 hace esto, en el 40 hace esto. No son reglas complejas, no son 3000 líneas de JavaScript para hacer que algo gire 90 grados, sino es poco a poco conseguir un efecto a base de 3 rotaciones, una transparencia y a lo mejor una opacidad o un fundido. Y al final son todo keyframes, son todo cambios temporales que alteran el estilo. En este caso, wobble, no sé exactamente lo que es, lo podemos ver aquí. Estará por aquí. Wobble, pero... aquí está, wobble. Este efecto. Bueno, pues a lo mejor si estoy presentando algo como una rueda, algo como un selector, como algo que quiere llamar tu atención, conoce más o contacta con nosotros, pues ese efecto, si lo vemos en detalle, simplemente es cambiar los porcentajes del tamaño, los porcentajes del movimiento, aquí vemos la opacidad y poco más y ya está hecho. Y claro, dices tú, es que esto ¿cómo se te ocurre? Pues bueno, pues poco a poco pensando en primero para la izquierda, luego para la derecha, que entre por un lado, de arriba abajo y poco a poco lo vamos construyendo. Esto es todo CSS. Y esto, la ventaja que tiene respecto al JavaScript es que es más rápida. La interpreta el navegador y funciona más rápido que el JavaScript. Con JavaScript, rápidamente, una brevísima introducción. Puedo utilizar también diferentes cosas. Me he puesto ya en esta transparencia porque es la más importante, bajo mi punto de vista, que es coger un selector, en este caso uno que se llama wrapper, y alterar su estilo. Le pongo una clase o se la quito de CSS. Por ejemplo, le digo, quiero que de repente tengas la clase verde, y entonces te cambio a color verde. Y si la clase verde tiene una transición, tiene una animación, la va a sufrir. Entonces, ¿cuál es la mayor aplicación de esto para que vayamos abriendo la cabeza? Pues, por ejemplo, de la que estoy bajando el scroll, como hice yo antes en la sensación de aparecer ese texto, pues cuando llegue a cierta altura, por ejemplo, que pase del píxel número 700, que el contenedor de texto de repente adquiera la clase, aparece lentamente, y entonces la clase aparece lentamente en CSS, lo que tiene es una transición de que pasa de tener opacidad 0 a tener opacidad 1 y que se coloque más arriba. Entonces, de la que bajas, cambio una clase y ya se encarga el CSS de seguir funcionando. Esto, ¿cómo se hacía antes? Desde JavaScript, me recorría el elemento, sacaba su posición, sacaba el punto X en las coordenadas en que estaba, miraba a ver exactamente cuánto bajabas y cada cuánto desplazaras, pues le aumentaba la posición X, alterando el estilo del elemento con JavaScript y no con CSS. Ahora la tendencia ¿cuál es? Esta. ¿Por qué? Porque se masifica y con JavaScript hacer un efecto de rotación a lo mejor no es difícil y de hecho seguramente sea muy fácil, pero cuando hago 5 efectos de rotación, 3 apariciones, tengo que controlar cómo va el scroll, tengo que controlar qué tal se me está girando un borde y si la barra de navegación pasa a color negro o a color blanco dependiendo de lo que haya detrás, pues peta. Y si tienes un Samsung Galaxy S4 Mini, peta al doble.
Entonces, claro, si tienes un iPhone 6 Plus, genial, funciona bien en todos los lados. Pero claro, si tienes un ordenador que es un Core 2 Duo, y tal, pues eso empieza el navegador ahí, el ventilador, porque no puede con ello. Entonces, puede mucho más si lo hacemos con CSS. Y entonces la tendencia ¿cuál es? Añade y quita clases, y todo el estilo intenta hacerlo con CSS, y con JavaScript maneja los cambios de clases. Y yo creo, y esta también es muy importante, como mucho sacar dónde está un elemento. Oye, dime, que eso CSS no lo puede hacer, dime en qué punto de la X comienza el menú, para saber exactamente que cuando el menú el scroll esté más abajo que el menú, entonces se quede fijo. Eso lo tienen 50.000 webs, de la que bajas, el menú en vez de desaparecer, se queda pegado. Primero baja contigo y luego se queda pegado. Pues eso es tan sencillo como controlar cuánto he bajado el scroll, dónde empieza el menú, y cuando lleguen al mismo punto, el menú de repente le ponemos una clase que sea estás fijo, y se queda fijo. Y no hay nada más. Luego, controlar eventos, cuando entras, cuando sales, estos se pueden utilizar, pero hay algunos, por ejemplo el de entrar o el de salir, que también se pueden hacer con CSS. En general, ¿para qué utilizamos? Yo recomiendo utilizar esto para cambiar clases. O sea, yo utilizo un evento, cuando hagas clic pon una clase, cuando salgas con el ratón ponle una clase, cuando entres con el ratón ponle otra clase, y ya se encargará la clase de cambiar. Eso simplifica mucho el JavaScript, lo entendemos muy bien, y además el CSS se encarga de hacer otras cosas que para el navegador están bien y que tampoco nos cuestan entender, que haciéndolas con JavaScript depende de cómo lo programes y de cómo lo hagas. Un ejemplo rápido, esto. Esta es la página mía de la de aquí. Esta que es... No, esta no. Ni esta. Ni esta. Esta. El JavaScript que tiene, pues es bien sencillo, lo tenemos aquí. Cuando cargue el documento, dime exactamente dónde está la parte de la presentación, dónde está la parte del currículum vitae y dónde está la parte de abajo. Y cuando haga scroll, calcula la posición del scroll y controla. Si la posición del scroll es mayor que donde estaba la de la presentación, pues entonces le añado una clase. ¿Qué clase? Una de esas de los efectitos molones que vimos antes de aparecer. Con el currículum vitae lo mismo, y con lo de debajo pues también. Y ya está, y se ha acabado el JS, no hay más. No hay aquí un dame la posición, incrementala, quítale no sé qué y aplícale no sé qué desvanecimiento que se puede hacer con jQuery pero que consume más recursos. Y luego un HTML limpio y un CSS pues normal y corriente también, que no tiene más. Otro ejemplo que me había comentado Juan Ramón que os enseñara, y luego ya si queréis, no sé si me dejaré algo, me preguntáis, es este. Bueno, no suena a Parque Principado, ¿no? Esta es la ludoteca del club, bueno, es el club infantil que tienen en Parque Principado. Bueno, esto lo hemos hecho en NeoThink. Y esto tiene que ser una página para niños, pero también tiene que ser un poco cookie, así un poco como está ahora de moda, diseño plano, sin sombras y sin bordes. Y por ejemplo, pues hacemos que el oso nos guiñe el ojo. Parece una chorrada, pero mira cómo guiña el ojo. Esto si eres un niño de 7 años, a lo mejor te encanta. Y que la abejita se mueva también, que cambie de color. Y al final, esta página, que no es muy diferente a la que presenté yo, fea mía, de presentación de Carlos Fernández Medina, no la que hicimos después, la otra, la que era cutre, que tenía el DNI, igual no es muy diferente, pero ¿qué tiene? Imágenes, un logotipo que mola, un recurso gráfico aquí también guay, que es el oso enseñándote algo, la presentación, y esto es multimedia, todo. Si además ponemos un spot del oso haciendo algo, pues igual hasta alucinan también. El tema responsive, esta web, bueno, tiene una cosa que no os puedo enseñar ahora, que es que cambia dependiendo del día. Ahora veis la de ahora. Si os invito a entrar dentro de 5 horas y que la veáis, o dentro de 6 horas hay un atardecer, el oso está durmiendo, por la noche está con las estrellas, por la mañana son chorradinas, pero al final es una experiencia. Si nosotros mañana lo que queremos es atraer que los niños entren de noche para descubrir el planetario de la ludoteca, pues al final estás generando una experiencia, no estás solo mostrando contenido. La adaptación responsive
Ay, lo hago pequeño. Mira, el oso sale con un iPad. Y dices, qué chorrada, ¿sabes? O sea, esto a mí me daría igual, lo vería y haría... Pero claro, esto se supone que es para niños. Hay que pensar aquí, y qué es lo que queremos transmitir. Y sobre todo no es que hagas... Es que dices, ¡jo! Se lo han currado, qué majo el oso, ¿sabes? ¿No? Mejor que poner ahí un texto plano, oye, pasa por el punto de atención al cliente y a lo mejor ya está. Ah, mira, para teléfono. Ah, que sale el oso aquí con el teléfono. Y se sigue viendo igual de guay. Oye, que quiero ver cuándo abre la ludoteca o qué actividades tiene para este fin de semana y lo miro desde el teléfono. Pues lo sigo viendo. Sigo teniendo la misma calidad. Que si lo tengo en grande, tengo además unos juegos, pues los tengo. Oye, que quiero jugar aquí a las parejas, pues juego a las parejas. Ya fallé y tengo un minuto. Entonces esto a lo mejor no lo tengo desde un iPhone porque no lo tengo, se lo quitamos porque desde un iPhone no vas a jugar a las parejas con 17 millones de parejas, pues se lo quito, que no tenga esa experiencia porque no procede que la tenga con ese dispositivo, que tenga otro tipo de cosa. Y cuando llegamos al teléfono, pues tampoco. Pero, oye, me interesa saber, cuando estoy con un teléfono, ¿qué me interesa saber? Cómo unirme y qué actividades tiene y qué noticias. Ya está, eso es lo que quiero. Y mostrárselo bien, mostrárselo enriquecido y que le guste. Pues ahí lo tiene. Entonces, ¿esto cómo se consigue? Con Responsive Design, con la regla media y con las cosas que estuvimos viendo. Y no hay más, hay que recargar. Y yo creo que siendo además las 2 y 2 podemos hablar o que me comentéis lo que queráis. Entonces, yo no sé hasta qué punto llegué de profundidad, si esto es lo que esperabais exactamente oír, pero al final un resumen en una línea es que no os centréis solo en el contenido, sino que enriquezcáis con vídeo, con transiciones, con CSS3, con jQuery, usando las clases y utilizando las transiciones, los efectos, los keyframes y sobre todo vídeos, iconos y imágenes en alta resolución, porque es lo que al final constituye el elemento diferenciador. Y ya está. ¿Alguna pregunta? Yo intentaría no saltármelos. O sea, para mí hay límites. Muchas de estas páginas que os puse en AdWords, no entiendes nada. Entras y dices, ¿y esto qué es? O sea, hay que saber también a quién te diriges y cómo te diriges. Y a nivel tecnológico hay cosas que quedan muy chulas y que puedes hacer rabilando ahí a fondo, pero para mí los estándares son clave. Sobre todo porque si no estás tirando una piedra contra tu propio tejado. Porque si estás haciendo una experiencia súper chula para, yo qué sé, hipercore, qué guay. Oye, voy a hacer aquí una promoción de ahora tus cupones valen por 2. Y entonces voy a hacer que un microsite, que salga un cupón, que salga otro cupón, que los multiplique y que caigan 16 cupones de la parte de arriba. Qué chulo. Oye, que te llaman de hipercore. No, es que yo tengo aquí, ¿con qué navego? No, con uno que es azul, una E azul. Y lo perdiste todo, porque a lo mejor no lo hiciste con estándares. ¿Sabes? Dices, estoy aquí con uno que es Internet Explorer y la versión, no, que es la 6.8. Y dices, pues sí, una escopeta ya o me pego un tiro, porque no tienes nada mejor que hacer. Si haces estándares y te basas un poco en estándares y controlas qué navegador implementa qué estándar, pues puedes transformarlo mucho mejor que empezando por una idea gigante y haciéndola como puedas y luego dándote cuenta que no era tan abordable como creías. ¿Respondo tu pregunta? Sí. Como WebKit, y en realidad el que lo está haciendo a su manera era WebKit. De hecho, las últimas versiones de Explorer, el JavaScript lo procesan muchísimo más rápido, van mucho más fluidos los efectos y las transiciones. Yo hablo sobre todo del pasado, pero te doy la razón. Lo que hacen ahora, ¿qué es? Los hacks estos que están de moda, del guión moz transition, guión WebKit transition y transition a secas, pues para que cada uno haga como su propia implementación.
nosotros para estas cosas que estamos hablando, en general, no encuentras mucho problema. A lo mejor Internet Explorer 8 no te hace una transparencia, pero es todo el problema que tienes. Cuando empiezas a meterle más y más y más y movimiento y tal, pues a lo mejor es cuando tienes problemas. No, es que el ancho de la ventana Internet Explorer no considera el scroll y Mozilla tampoco, pero Chrome lo coge al revés y los de Safari no lo hacen. Empieza el lío. Entonces, yo iría capa a capa, y cuando llegues a un punto en el que empieces a tener problema, pues ahí es cuando en realidad, hablando ya un poco a nivel más marketing y empresarial, es cuando a lo mejor habría que parar, hablar con el coordinador, hablar con el equipo, con el cliente y decir, ¿merece la pena que hagamos esta experiencia para todos los dispositivos igual? ¿O en una llegamos al 80, en otra al 70, en otra al 60 y en otra no llegamos a nada? Porque eso son horas de trabajo, es implicación del equipo, es, ¿sabes? Al final hay algo más detrás de todo esto, no son solo nosotros que estamos queriendo hacer páginas web. Y a lo mejor por hacer un efecto de transición chula que se vean todos los navegadores, el proyecto se dispara y perdemos un mes. Entonces también es otro punto. Pero sí, el tema de los estándares está ahí, para mí es Biblia, intentar seguirlo al máximo posible. ¿Más dudas? Sí, no, y todo lo contrario. A ver, yo lo que te estoy enseñando es una versión móvil, porque en realidad estás cogiendo una página y la estás transformando para que en un móvil se vea lo más apropiada. Si con una versión móvil te refieres a que tú cuando entras en Orange te redirige a m.orange.com, por ejemplo, y lo ves en versión móvil, para mí eso debería ser lo mismo que coger la página tal cual la estás viendo en un navegador y adaptarla. Yo creo que esto que os estoy enseñando ahora, Responsive, es un paso más. Es, digamos, coger una versión móvil y decir, vale, ¿cómo es una versión móvil? Pues tendrá que ser como la versión de escritorio, adaptada. Entonces, yo creo que es lo mismo, es hablar de lo mismo. Lo que pasa que antes, quizás la versión móvil tenía que ser desde JavaScript. Si el navegador es Internet Explorer, redirígeme aquí a esta página que he hecho específicamente el HTML y el CSS para que se vea. Ahora, más bien es, yo cargo un estilo, analizo el tamaño de la pantalla y muestro lo que tenga que mostrar. ¿Sabes? ¿Entiendes un poco la separación? Entonces, yo creo que es más competente y más eficiente hacer una hoja de estilos donde se planteen los layouts dependiendo del tamaño de la pantalla y lo presentes pues como lo que veíamos aquí, así. Y digas, esto se ve así aquí, aquí y aquí. Y no, aquí te voy a una cosa diferente que no se parece en nada y que tiene 5 iconos. Otra cosa son las apps. Eso ya es otra historia. ¿Sabes? ¿Qué interesa más? ¿Una página web móvil o una app? Pues eso ya es un debate más grande porque yo creo que ahí entra más la funcionalidad. Si tiene más lógica de negocio, a lo mejor es más interesante una app. Para mí lo que diferencia que necesites una app o una página web móvil es el trabajo que te cuesta descargarla con relación al contenido que te va a mostrar. Si es para un centro comercial, nunca jamás haría una app. ¿Quién se descarga una app de un centro comercial? Yo no me la descargaría nunca. Si es para eBay, pues a lo mejor sí. Pues por ejemplo, si ya me interesa tener una app en vez de una versión móvil, que también tiene una versión móvil. Pues bueno, contesto. ¿Más? ¿Alguna duda más? ¿Alguien? Pues yo creo que el ingeniero informático o ingeniero web. Bueno, me vale más o menos cualquiera de los dos. Es que lo digo dependiendo de si estás muy focalizado. Yo creo que debería saber más de lo que sabemos aquí en lo que se estudia. Yo creo que debería intervenir más el diseño, sobre todo por el concepto de lo que a lo mejor la idea de entrar más a la gente, ¿sabes? El diseño muchas veces busca la finalidad de cómo convencer o cómo generar esa sensación, y yo creo que aquí muchas veces no se trabaja tanto como se debería.
sobre todo si estás focalizado hacia esto. Si a lo mejor lo que quieres es desarrollar software, pues a lo mejor no hace falta tanto diseño. Para mí, el flujo ideal de trabajo es que el ingeniero diseñe el layout, lo piense toda la estructura cómo va a ser, y que también entre un poco a pensar en estas transiciones, en este enriquecimiento, y que no se deje de la mano del diseñador, que sea el diseñador el que diga sí y que aparezca por aquí. Porque que aparezca por aquí o que tarde un segundo o que tarde dos, al final es una cosa que repercute en la navegación, en la usabilidad y en el tiempo que estás teniendo la experiencia de usuario, ¿no? Está ahora de moda un cargo, os sonará en algún sitio si lo veis, que es UX Designer, que es diseñador de User Experience. Entonces al final eso es más tecnológico que de diseño, es más de tú cuando entras, cómo navego, cómo voy, eso es más, está más cerca de la usabilidad y de la accesibilidad para mí que del diseño. Entonces debemos de saber de eso. Yo creo que deberíamos de saber más de eso para poder decir, no tiene sentido que me hagas una transición que tarda un minuto porque el usuario no la va a ver y el diseñador no tiene por qué saber exactamente eso. La idea es que haya una sinergia y que funcionen los dos puntos. O sea, que los dos supieran para que se forme junto ese conocimiento de decir, joder, es que no queda bonito, joder, es que no es útil, joder, es que el usuario no lo va a navegar por ahí. Entonces, para mí deberíamos de saber más, sabemos poco. Nos planteamos solo la HTML y el CSS. Sí, el CSS está ahí, sí, para ponerlo marrón o verde o azul, o para poner la imagen que te pase el del departamento de diseño. O no, para saber que una fuente así de grande se lee, no se lee, queda mejor, el aire por abajo, hay un poco más de aire, menos de aire, oye, pues que haga esta transición, oye, que CSS vale también para esto, y no solo para una banda, otra banda, otra banda. Sí, ya lo hiciste bien, una columna a la derecha, que no tenga márgenes y con Times New Roman. Para mí falla un poco. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? ¿Alguna discusión, foro, debate? Oiga. Es igual. Sí, el HTML es exactamente igual, lo único que cambia es la CSS. Este de aquí, la nueva es un poco más larga, pero al final el index he hecho 2 porque para poder abrirlo en 2 diferentes, pero es exactamente igual. A ver, de una a otra. Si os fijáis aquí en el lateral del Sublime, uno es más largo que otro, pero porque tiene el JavaScript. Si os fijáis debajo del JavaScript, el contenido nunca cambia. Son las mismas etiquetas, el mismo marcado. Pues mira, no sé exactamente el porcentaje, pero sé que Neothink, sé que Neothink.com, si veo el código fuente, esto es el HTML, que son 300 líneas, y sé que el CSS son... Pues te lo digo ahora, espera, porque lo voy a copiar aquí. 4.700. Van todas, Esto es una práctica que no es muy correcta, pero nos lo dice Google. O sea, no sé si es lo correcto. Yo lo que me gusta es, y lo que dicen por ahí los expertos es, separa las hojas de estilos en función de su finalidad. Una hoja de estilos móvil, una hoja de estilos de escritorio, una hoja de estilos de Internet Explorer. Pero, por ejemplo, también te dicen que a nivel de carga, si tienes 3 recursos, son 3 peticiones, y como son 3 peticiones, eso ralentiza. Entonces, por ejemplo, si pasas el Page Speed de Google, que te dice lo rápido que va tu página, te penaliza un poco, porque dice que tengo que hacer 3 peticiones HTTP para recuperar 3 recursos que podría tener juntos, minimizados, quitando todos los espacios, tabulaciones, y para que entraran al máximo, y entonces sería a nivel de rendimiento mejor. Nosotros lo hemos hecho así. Primero lo separamos y una vez que estaba todo separado, lo juntamos en una única hoja de estilos para que fuera una única petición, pero donde está todo separado y comentado en función del estilo para poder encontrarlo. ¿Veis? Aquí está comentado y demás. Entonces, 5.000 líneas. Y de JavaScript, pues tenemos aquí... Pues no muchas, pues ¿de qué serán esto? 700 líneas, a ver. 862. Entonces al final, pero si os fijáis, son todo, añadir clases, muestra una cosa, resta diferencias con el scroll, calcula alturas, al final son cálculos de alturas para
generar una clase. Esto pues no computa mucho. Entonces, ¿yo qué diría? Pues un 60% de CSS, un 30% de JavaScript y un 10% de HTML. Porque al final el HTML, si encima va con PHP por detrás, pues al final es una página que es una plantilla que carga un contenido que está en una base de datos. Entonces, pero bueno, no, quizás un poco más. 30, 30, 40, a lo mejor, o 30, 20, 50. Más o menos, más CSS. ¿Alguna cosa más? Nos vamos a comer. ¿Está? Pues ya está. Muchas gracias.